Amén. ¿Cuánto necesitamos oír la voz de Dios? Yo quiero compartir una palabra que le he colocado un título así como para generar polémica, como para armar pelea. Y el título es Jesús y la Navidad. Porque dentro del ámbito cristiano hay cristianos que aman la Navidad, pero hay otros que parecen el Grinch. Odio la Navidad. Aquí en confianza voy a preguntar lo positivo para no boletear a los que no. ¿A cuánto les gusta, les encanta la Navidad? Levanten la mano. Ya por deducción uno sabe, el que no levantó la mano, pues ya uno sabe cuál es la situación. Yo le quiero contar mi historia. En mi caso personal, hasta más o menos, a ver, yo hago memoria, por ahí hasta los 28, 30 años, yo era un Grinch de primera categoría. Odiaba la Navidad. ¿Y por qué? Pues no era así porque sí. La razón por la que odiaba la Navidad y me caía tan mal es porque pues fui un niño pobre que crecí en unas condiciones muy complicadas y que cada Navidad durante toda mi infancia, sin excepción, tenía que ver a mis 3 hermanitas y a mi madre conmigo solos, esperando a un padre que nunca llegaba, un padre ausente que sabíamos pues muy seguramente estaba desperdiciando el dinero en licor y otras cosas. Así que la infancia en la Navidad para nosotros era pues difícil, porque no teníamos lo que otros tenían: ropa nueva, comida especial, luces, decoración y ni hablar de los regalos. Así que esa canción me pegaba duro a mí: mamá, ¿dónde están los juguetes? Esa canción me pegaba. Ya Dios me sanó, gracias a Celebremos la Recuperación. Pero en la infancia era tenaz. Cuando fui adolescente y tuve que trabajar, porque no fue por gusto, me tocó a los 11 años, y aquí probablemente hay niños de 11 años que ni saben qué significa la palabra trabajar, pero a mí me tocó trabajar para poder pagar mi estudio. Y mi trabajo era vender lotería. Yo vendía lotería los días sábados, la lotería de Boyacá, la que más billete da. Esa era mi consigna por las calles, vendiendo lotería. Y con la plática que reunía, pues yo no estaba pensando, ay, cuando llegue Navidad voy a comprar luces, qué luces ni qué nada. Odiaba la Navidad. Luego por allá a los 17 años me encuentro con Jesús. Mi vida cambia, el Señor me libera, pero todavía sigo odiando la Navidad. Tal vez hay cristianos de ese tiempo, cuando yo fui el plantador de esta iglesia, ya les he pedido perdón, pero una vez más les pido perdón, porque esta iglesia durante los primeros 5 años no daba puerta abierta a la Navidad. Porque todavía hay cristianos así. ¿Cuántos conocen cristianos así? Que cuando hablan de la Navidad, ¿qué dicen? Eso es una fiesta pagana. Eso es el culto a la Saturnalia. Eso es el culto por allá del Babilonia, misterio religioso. ¿Qué es eso? Y tal vez si usted es amigo de esos cristianos, le estarán diciendo que esta iglesia como que no es muy buena, porque ¿cómo así que celebran la Navidad y tienen tantas luces? Oiga, pues la iglesia mía tuvo que aceptar, aguantar. Mi pobre esposita que está aquí detrás, pues peor. Y usted dirá, ¿y qué pasó para que cambiara la historia? Ocurrieron varios factores. Uno de ellos, que mis hijos, especialmente el menor parece que venía con un chip incorporado navideño. Y ese chinito desde chiquitico veía las luces y le encantaba y hacía pataleta hasta que por fin tocó pues como incursionar en eso. Pero realmente lo que me convenció a cambiar la actitud hacia la Navidad fue leer un poquito más la Biblia, la palabra de Dios. Y entender que una celebración como esta puede ser
una herramienta evangelística y una herramienta para exaltar y reconocer al personaje más importante, al personaje central, al personaje que realmente le da razón a la celebración de la Navidad, que no es Papá Noel, que no es la natilla, que no son los tamales, sino es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios eterno, que por amor a la humanidad se hizo hombre, naciendo en un pesebre. Y yo quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y para que no esté prevenido usted que dice, odio la Navidad, pues mi propósito con este mensaje no es que usted salga aquí queriendo celebrar la Navidad. No, yo no estoy promoviendo eso. Lo que yo quiero es que usted, al terminar este mensaje, pueda responder una pregunta que es importantísima, no solo para entender el sentido de la Navidad, sino el sentido de la vida. Y esa pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque cuando usted entienda quién es Jesús, tal vez usted va a decir, oiga, pues no tiene nada de malo celebrar la Navidad, aunque si no lo quiere hacer, ok, no lo haga. Pero salga de aquí entendiendo quién es Jesús. Porque a lo largo de la historia, esta pregunta ha producido muchas respuestas. ¿Quién es Jesús? Y hay gente que durante 2000 años casi de cristianismo han dicho, no, Jesús fue un hombre de la historia, un hombre que por allá murió en Jerusalén, pero se quedó muerto y no más. Hay otros que dicen Jesús fue una especie de revolucionario, algo así como un guerrillero que se levantaba en contra del imperio de turno. Y hay otros peor que dicen que Jesús era como una especie de hippie del siglo I, que por allá metía hierba, la hierba que había en ese tiempo, y que andaba con 12 mechudos tal vez diciendo amor y paz, hermano, amor y paz, amor y paz. Otros piensan que Jesús es sencillamente un mito, que realmente no existió, sino que alguien se lo inventó y que la gente lo ha creído por siglos. Otros creen que fue un maestro, pero no más. ¿Quién es Jesús? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Léalo conmigo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. ¿Y la vida qué era? La luz de la humanidad. Ayúdenme a leer 5. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero ¿qué pasó? Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero ¿qué ocurrió? Pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales,
ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, ¿y cómo lo hizo? A voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Lea el 18 bien animado. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Amén y amén. La respuesta que vamos a tener a través de este texto es clave. Usted necesita responder la pregunta: ¿quién es Jesús? Porque su respuesta a esa pregunta va a determinar no solo su destino en la eternidad, sino va a afectar su vida aquí en la tierra, le va a afectar en cuanto a su propósito. Así que mi propuesta es muy simple. La vida depende de nuestra respuesta a Jesús. De eso depende la vida, de nuestra respuesta a Jesús. ¿Quién es Jesús? Y brevemente le quiero compartir 3 declaraciones acerca de quién es Jesús. Porque a veces yo me encuentro con cristianos de años que cuando uno les pregunta quién es Jesús, se enredan y tienen conceptos como de los testigos de Jehová, de los mormones. No tienen claro quién es Jesús. Yo le quiero dar 3 declaraciones. Número 1, escriba: Jesús es el creador de todo. Jesús no es un maestro cualquiera, no es un ser humano cualquiera. Grábese esto en la cabeza: Jesús es el único Dios verdadero que por amor a esta humanidad se hizo hombre en la persona de Jesús. Juan, en el versículo 1, utiliza unos términos que a algunos estudiantes de la Biblia les causa como rechazo. Porque en honor a la verdad, cuando uno lee los evangelios, como que los evangelios más amigables son Mateo, Marcos, Lucas, porque cuentan la historia del pesebre, de Belén, de aquello, que Jesús era hijo de fulano, de sutano. Pero Juan entra en una profundidad teológica. Miren solo el versículo 1, que dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y aún uno de cristiano hoy se rasca la cabeza y dice: ¿pero qué fue lo que quiso decir Juan? Pero tengo que decir que cuando Juan escribió su evangelio, sus primeros lectores entendieron perfectamente lo que Juan estaba hablando. Porque Juan utiliza el término logos, verbo, logos. Y era un término que para los judíos era normal. ¿Qué creían los judíos acerca del logos? Para un judío que utilizaba la palabra logos, logos representaba al mismo Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, recuerde el libro de Génesis. ¿Cómo empieza el Génesis? En el principio creó Dios los cielos
y la tierra. ¿Y por medio de qué creó Dios todo lo que vemos? Por medio de la palabra. Y Juan, de manera intencional, ¿cómo empieza su evangelio? Empieza igual al Génesis. ¿Qué dice Juan? En el principio. Oiga, los judíos cuando leyeron esto dijo, wow, lo que está diciendo Juan es que Jesús no es un hombre cualquiera. Jesús es la palabra creadora de Dios. Jesús es Dios. Porque en el versículo 3 y 4 Juan lo dice claramente, vuélvalo a leer, que dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo creado llegó a ¿qué? A existir. Así que cuando cuando Juan dice, Jesús es el Logos, los judíos lo entendieron perfectamente. ¿Cómo así? Jesús es la palabra de Dios, porque la palabra y la persona no se pueden separar. Los judíos, por respeto a Dios, no mencionan a Dios, no mencionan su nombre. Para los judíos, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es innombrable. Pero está claro que la palabra es lo mismo que la persona. Es como que yo a usted lo llamara durante esta semana. Y usted que lleva tiempo conociéndome, yo cuando le hable no voy a tener que decirle, hola, habla fulano de tal, pastor de la gran comisión. Solamente con que escuchen mi voz, ¿tú qué vas a decir? Hola, pastor. Pero ¿por qué yo no te dije que era el pastor? No, es que su voz. Y la voz es igual a la persona. Así que Juan dice aquí, Jesús es el Logos. Pero mire, los griegos también lo entendieron, porque los griegos también utilizaban la expresión logos. ¿Y qué era para un griego que era idólatra, a diferencia de los judíos? ¿Qué era el logos? El logos era la inteligencia máxima. El logos era la fuerza que controla y sustenta el universo. Y aquí Juan aparece diciéndole tanto a judíos como griegos, ese que ustedes no conocen, ese que ustedes no entienden, ese tiene nombre propio y ese se llama Jesús de Nazaret. Jesús es el Logos, Jesús es Dios mismo, Jesús existe antes de la creación, Jesús es el origen de todo y de todos. Entonces cuando le pregunten ¿quién es Jesús? ¿Cuál va a ser su respuesta? Jesús es el creador de todo. Mire, ni se le ocurra comparar a Jesús con Buda, con Mahoma o Confucio. Eso es una falta de respeto. Esos fueron maestros en este planeta, pero nuestro Jesús es el único Dios verdadero que está por encima de todo y de todos, que está sentado en su trono alto y sublime. Ese es Jesús. Y esto es bueno entenderlo en la época de la Navidad. Porque Juan en el capítulo 1 una y otra vez menciona la luz. Y dice que Jesús es la luz. Y que Juan vino, pero Juan no vino para dar testimonio de él, sino para dar testimonio de la luz. ¿Y qué es lo que más caracteriza esta temporada de Navidad? Las luces. Y muchos de ustedes tal vez ya tienen programa con su grupo pequeño, con su familia para ir a ver luces. ¡Ay, tal parque lo decoraron! ¡Ay, tal centro comercial! Vamos a ver luces. El problema es que esas luces a veces cuando uno las saca se enreda, ¿cierto? Porque están dañadas. Son luces intermitentes. Y por muy lindas que sean, esas luces por allá en enero se apagan. Y muchos se ponen como, ay, nostálgico, se acabó la Navidad, porque es una luz temporal. Déjeme decirle que Jesús es la luz del mundo, esa luz que alumbra y que ilumina y que le da sentido a nuestra vida. Dale un aplauso a Jesús, que es la luz. Por eso yo celebro la Navidad, porque yo ya sé que Jesús es más que esa luz. Jesús es Dios
que por amor a la humanidad se hizo uno de nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque no había otra forma. Es como si tú vas por el campo y vas con tu hijo y encuentras unas hormigas que van rumbo hacia un oso hormiguero, van rumbo a la condenación. Y tu hijo te dijera: papá, yo quiero salvar esas hormigas. El niño tal vez se atravesaría, pero las hormigas seguirían. ¿Cuál sería la única opción para que ese niño salvara esas hormigas? La única opción sería volverse hormiga, hablar el lenguaje de las hormigas, para tratar de que las hormigas no fueran a la boca del oso hormiguero. Pues eso fue lo que hizo el Dios eterno, el creador de todas las cosas. Hace 2000 años decidió dejar su trono para venir a esta tierra, para nacer en un humilde pesebre y poder venir a cumplir la misión más importante: redimirnos del pecado y darnos vida eterna. ¿Quién es Jesús? El creador de todo. Pero en segundo lugar, Jesús es el compañero perfecto. Es el compañero perfecto. Y yo quiero que usted piense un poquito en el autor del Evangelio, que fue Juan. La Biblia dice que Juan conoció a Jesús por primera vez estando él en su trabajo. Juan era un pescador. Y la Biblia dice que Juan estaba con su hermano Jacobo y su padre Zebedeo recogiendo las redes y remendándolas. Y de repente apareció un personaje enigmático que le habló y le dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Qué piensa usted? ¿Tan pronto Juan lo vio, dijo: este es el Dios eterno? No. Yo creo que Juan dijo: pues este tiene que ser un predicador itinerante, un maestro, un rabí judío, alguien que antes era carpintero, y empezó a seguirlo. Y Juan tuvo el privilegio que yo no sé usted, pero yo hubiera querido, de haber caminado con Jesús en la carne, de haberlo escuchado, de haberlo visto, de haber compartido con él. Pero Juan, durante 3 años en que tuvo a Jesús como compañero, no lo pudo conocer perfectamente. De hecho, más de una vez Jesús tuvo que llamarle la atención, porque una vez Juan pidió que Jesús mandara fuego del cielo por una gente que no se había querido convertir. En otra ocasión Juan pidió que se le diera puestos de privilegio a la derecha o a la izquierda, pero ahí estaba Juan. Juan fue el único discípulo que frente a la cruz estuvo cuidando, estuvo allí, y por eso Jesús le encargó a María: Juan, cuida a mi mamá, ahora te encargas de ella. Juan vio que Jesús muere, luego lo ve resucitado y durante 40 días camina con él. Pero ¿sabe cuál fue la experiencia que le marcó la vida a Juan para que escribiera este evangelio tan profundo y teológico? Que Juan fue perseguido por causa del evangelio y terminó en una isla llamada Patmos, expatriado, y allí recibió una gran revelación. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Qué recibió allí? El Apocalipsis. Y allí pudo ver a Jesús en una dimensión totalmente nueva, casi indescriptible. Porque cuando Juan trata de escribir lo que dice: cuando yo lo vi, tenía ojos como llama de fuego. Era refulgente. Su voz era como estruendo de muchas aguas. Conclusión que dice Juan: cuando yo lo vi, caí como muerto. Porque antes de escribir el evangelio de Juan, Juan recibió el Apocalipsis y pudo entender que Jesús no era un maestro cualquiera, no era un predicador cualquiera, era el Dios eterno. Pero un Dios eterno que no se quedó en el trono. Un Dios que decidió venir a esta tierra para ser nuestro compañero. Por eso en el versículo 14, vuélvalo a leer, Juan dice, conectando el versículo 1 del verbo, dice: y el verbo
la palabra creadora, la razón por la que el mundo se sostiene, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oiga lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo el Verbo, la palabra creadora, la razón por la que el mundo se sostiene, un día decidió venir y hacerse hombre. Pensemos un poquito en los habitantes de Nazaret donde vivió Jesús. Tuvieron a un vecino de lujo, pero nunca se dieron cuenta. Qué bestia, ¿cierto? Pero aquí entre nos, si Jesús se hubiera encarnado en Colombia y hubiera escogido la localidad de Kennedy y hubiera vivido por allá en Dindalito o en la Ribera, ¿no nos hubiera pasado lo mismo? Porque tal vez hubiéramos visto a Jesús salir de su casa con jean y con tenis y ni nos hubiéramos percatado quién será ese. El Verbo se hizo hombre, se hizo vecino de la humanidad y la humanidad no se dio cuenta. Jesús es nuestro compañero, porque Jesús no solamente vino a morir, a resucitar, sino que antes de irse hizo una promesa. Luego de darnos la gran comisión dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta Navidad no será la excepción. El Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando las cosas no salgan bien, Él va a estar allí. ¿Qué fue lo tremendo? En el versículo 10 dice que el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero oiga, qué terrible. ¿Qué dice que ocurrió? El mundo no lo reconoció. Y pregunto, ¿no es lo que ocurre año tras año en las Navidades? ¿Quién es la razón de esta celebración? ¿Quién es la razón de esta celebración? Jesús, pero el mundo lo reconoce. De hecho, lo han cambiado por un señor gordito de barba. Bueno, yo no tengo que hablar mucho mal de él porque a veces me parezco a él. Porque la panza nada que baja y la barba, si me la dejo, se vuelve blanca. Ya me parezco a Papá Noel, pero no, yo quiero parecerme a Cristo. Ayúdame, Señor. No le reconoció. Y en el versículo 11 dice algo peor. Vino a lo que era suyo, es decir, a la nación judía. ¿Y qué hicieron los judíos? No lo recibieron. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí le hemos recibido? ¿Y para cuántos de nosotros Jesús es el gran amigo, el gran compañero, el amigo inseparable, el que está cuando otros no están, el que nunca nos falla, el que nunca nos abandona? Dale un aplauso más fuerte a Jesús. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Le pregunté a un hermano este mediodía en el Café Misión, ahora sí, dime quién es Jesús. Y me gustó la respuesta, dijo, Jesús es mi vecino. Jesús vive conmigo, camina conmigo. ¿Para cuántos Jesús es su vecino, su amigo, el que va al carro, el que va al Transmilenio, el que va al trabajo, el que nos acompaña en las buenas y no tan buenas? Pero una tercera declaración es esta. ¿Quién es Jesús? Jesús es el creador de todo. Jesús es el compañero perfecto, pero Jesús es quien cambia la vida. ¿A cuántos aquí Jesús les cambió la vida? ¿Cree usted que a Juan, el autor de este evangelio, le cambió la vida? ¿Cómo era Juan cuando empezó a caminar con Jesús? ¿Cómo lo llama Jesús mismo? ¿Cómo lo llamaba? ¿Cuál fue el apodo que le puso? Los hijos
del trueno. Porque ese se compraba una pelea, ese era más peleón, y si no se convertían, quería que cayera fuego del cielo. ¿Pero en qué se convirtió luego? En el apóstol del amor. Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso lo escribió Juan. ¿Pero por qué? Porque Juan hizo lo que muchos de los que estamos aquí hizo. Versículo 12. ¿Qué dice? En un mundo donde no reconocen a Jesús y no reciben a Jesús, dice, mas ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos lo han recibido? ¿Qué eres tú? Dime, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Entonces, por favor, en esta temporada no te dejes bombardear la cabeza con mentiras. Porque este mundo materialista, humanista, consumista y hedonista bombardea a la gente. ¿Y qué le dice? Si tú no tienes esta ropa, eres un desgraciado. Si no tienes este celular de alta tecnología, eres un miserable pobrecito. Si no viajas por este planeta, ay, ¿qué será de ti? Pobrecito el diablo que se quedó sin gloria, porque tú y yo que hemos creído en Cristo somos nada menos que hijos del Dios viviente, hijos del dueño de todo, hijos del creador del universo. Somos eso. Y es probable que alguien te haga burla y te diga, hijo de Dios, pero no tiene ni para una cena navideña. Hijo de Dios, y le toca comer sopa de menudencias. No importa. Eso es algo temporal, porque yo en esta tierra voy de paso, soy peregrino, soy extranjero, pero mi casa me está esperando, y allá en el reino de Dios tengo una mansión eterna que me está esperando. Tengo un padre, tengo una familia que voy a disfrutar para siempre, porque Él me cambió la vida. Yo no sé a usted, pero a mí Jesús me cambió la vida. Así como cuando Jesús nació, y los historiadores así rechinen los dientes, ¿qué tienen que decir? Así sea el historiador más ateo, ¿qué tiene que decir? Antes de Cristo y después de Cristo. Porque Cristo, cuando nació, partió la historia de la humanidad en dos. Y su vida y mi vida, cuando Cristo apareció, también la partió en dos. Una cosa en nuestra vida antes de Cristo, y ahora después de Cristo. Y yo no cambiaría lo que tengo ahora en Cristo por lo que tenía antes, porque Él me cambió la vida. Jesús fue y es el único que tiene el poder para cambiar la vida. ¿A cuántos Jesús le cambió la vida? ¿Y cuántos están alegres por eso? Así que si no hay cena especial en esta navideña, no hay ropa, no hay regalos, alégrate porque Él te cambió la vida. Hay gente que puede tener todas las riquezas con una vida miserable. Pero tú y yo, así sea en una cena humilde y sencilla, vamos a contar en esta Navidad una vez más con la presencia de Jesús, porque Él está a la puerta y llama. Si alguno oye la voz y abre la puerta, Él entra y cena con nosotros. Alabado sea Dios, Él cambió nuestra vida. Hay una canción de Marcos Vidal que se llama El Milagro. Marcos Vidal es mi segundo cantante favorito, porque el primero son mis hijos, los hijos de esta casa. ¿Quién vea tu regalo, nuestro hogar? Son canciones lindas. Pero Marcos Vidal compuso una canción que se llama El Milagro. Una linda canción que a mí me toca, me pega duro. Una de sus estrofas dice, y perdóneme que mis hijos no heredaron el don de la música de mí, pero una de sus estrofas dice, he aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose
en mi camino y que dio a mi vida otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. ¿Por qué celebro la Navidad? Porque entendí que una temporada como esta es importante para recordar lo que Cristo hizo en mi vida. Porque una temporada como esta es importante para enseñarle a esta humanidad que no conoce a Jesús, ¿quién es Jesús? Porque creo que tenemos que hacer lo que hizo Juan el Bautista. Juan en este capítulo dice que Juan no era la luz, pero daba testimonio de la luz. Y yo espero que usted en esta Navidad dé buen testimonio. De buen testimonio. Ayúdeme a predicar, dígale al vecino, de buen testimonio. Que usted demuestre que realmente Jesús le cambió la vida. ¿Sí, amén? Porque cuando usted le da por descarriarse, sus propios vecinos y familiares le recuerdan. Cuando usted está tomándose allí ese guarito, ¿qué le dice su familiar? ¿Y usted nunca es cristiano? ¡Qué vergüenza! Y usted no es que va a la iglesia. Y usted, ojo con eso. Quiero ir terminando para tener tiempo para nuestros grados. Mira el versículo 16. Juan dice, de su plenitud, la plenitud del Logos, de Cristo. De su plenitud todos hemos recibido, ¿qué cosa? ¿Qué hemos recibido de Cristo? ¿Qué es gracia? Un regalo gratuito e inmerecido. Pero mire lo que dice Juan aquí. De su plenitud todos hemos recibido ¿qué? Gracia sobre gracia. Como dijeran las abuelitas, pan y pedazo debajo del brazo. Porque creo que esa es la historia de cada uno de nosotros. ¿Qué hemos recibido de Cristo? Gracia sobre gracia. En mi caso personal, estoy vivo por la gracia de Dios. Los amigos de mi juventud murieron en pandillas en Ciudad Bolívar. ¿Por qué yo estoy vivo? Por gracia. Yo no hice nada para merecerlo. No fue que yo dije, uy, me voy a cambiar, me voy a renovar. No, yo era ñerito, mal hablado. Y un día el Señor, por gracia, se atravesó en mi camino y me cambió. ¿Eso qué es? ¿Pero qué dice Juan? ¿Gracia sobre qué? Sobre gracia. Porque por su gracia no morí joven. Y sobre eso no fui al infierno. Y sobre gracia, un día Él creyó que yo podía servir en el santo ministerio y podía ser predicador. ¿Por qué? ¿Por mis habilidades? No. Gracia sobre gracia. ¿Y qué me dices de tu vida? ¿Cuántos podemos reconocer que si estamos donde estamos es porque Dios nos ha dado gracia sobre gracia? Te perdonó, no vas a ir al infierno, tu nombre está escrito en el libro de la vida y en esta Navidad Dios te va a dar comida para celebrar con tu familia, te va a dar ropa, te va a dar un tiempo especial. Eso se llama gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y yo quiero honrar a mi madre, porque esta semana pensando en la Navidad, que aunque era muy triste, un padre ausente, pero honro a mi madre porque mi madre era como un regalo de gracia. Porque a pesar de la situación crítica, ella sí siempre estuvo con nosotros en Navidad. Ella sí siempre se esforzó por darnos lo mejor de lo poco que tenía. ¿Sabe qué es eso? Gracias. Dios te bendiga, madre. Dios te bendiga y te dé una larga vida.
La pregunta sigue vigente para nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué es importante esta respuesta? Porque de esa respuesta depende tu vida en la eternidad y tu vida aquí en la tierra. Parece que a Pablo un día le preguntaron: oye Pablo, ¿y quién es Jesús para ti? Y mira una de las respuestas que dio en Colosenses 1:15. Pablo dijo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, no el primer creado, el primo, la causa principal de la creación. En la NTV lo entendemos más claro, dice: Cristo es, léalo, la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo ¿sobre qué? Sobre toda la creación. Tú decides qué quieres hacer, pero yo hace años decidí celebrar la Navidad porque quiero honrar a Jesús. Quiero honrar a ese Dios eterno, único y verdadero, que por amor a nosotros nació en un humilde pesebre, se hizo nuestro vecino, caminó con nosotros en esta tierra. ¿Qué vas a hacer tú? En cuanto a la Navidad, no sé, pero en cuanto a Jesús, ¿qué vas a hacer? Y quiero dejar una frase para cerrar mi mensaje. Y es esta. La primera parte le va a alegrar mucho el corazón a los Grinch. Porque la primera parte dice: Jesús no vino para establecer la Navidad. Y es verdad, Él no vino para eso. Él vino para algo más que eso. ¿Para qué vino? Para dar vida aquí y en la eternidad. Celebramos la vida que Jesús nos ha dado. Colóquese de pie, vamos a orar un poquito antes de esta ceremonia de grados. ¿Qué tal si levantas tus manos y empiezas a adorar a Jesús? Jesús merece ser adorado siempre, en todo lugar, en toda circunstancia. Jesús tiene que ser adorado siempre. Así que levanta tus manos y adóralo. Reconócelo, alábalo, exáltalo. Abre tu boca y empieza a decirle a Jesús: gracias. Gracias por tu palabra, porque hoy puedo entender más claramente quién eres tú. Tú no eres un maestro cualquiera. Tú no eres un profeta más. Tú eres el Dios eterno, el creador de todo, el sustentador del universo, la causa primaria. Tú eres la palabra creadora de Dios, tú eres Dios. Te adoro, Jesús. Te adoro porque un día te atravesaste en mi camino y lo cambiaste. Cambiaste mi vida. Me diste nombre, me diste identidad, me diste destino. Tengo un lugar en el cielo para mí. Tengo un Padre que nunca me abandona, un Padre que siempre va a estar para mí, un Padre que me está esperando con una fiesta, un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre sin igual. Jesús, gracias. Jesús, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Levante sus manos y adoremos a Dios con esta canción. Digámosle de lo profundo del corazón: Jesús, quiero conocerte. Esta temporada de Navidad quiero usarla no para apartarme de ti, para conocerte más, para tener una relación más profunda y más personal contigo. Señor, permite que diciembre sea un mes para crecer en intimidad, en amistad, en conocimiento tuyo. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte,
más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Levante sus manos, levante su voz y dígalo. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Creo que lo podemos hacer mejor, dígalo. Al que está sentado en el Él está sentado en el trono. Ese es Jesús, el victorioso de la cruz. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Dale el aplauso a Jesús. Alabemos a Jesús.